Por eso entonces yo le voy a dar a usted una cucharada rápida en 1 Corintios 15. Una reflexión que nos tiene que mover, por lo menos a recordar algunas cosas que se pueden predicar en un día como hoy, donde el mundo religioso celebra el día de resurrección, donde el mundo cristiano no tiene por qué no celebrar igualmente, aunque no solo hoy, sino siempre, porque es una victoria contundente que Jesús nos dio. Pero el enfoque religioso, espiritual, es en un día como hoy y en acontecimientos como los de hoy. 1 Corintios 15. Vamos a leer todo el capítulo. Con eso casi que se va la hora. Pero es un capítulo tan importante. Y yo luego le digo unas 16 cosas. Vamos a leer. Si usted puede leer en voz alta, hágalo por favor, porque tengo la impresión que usted hace rato no lee la Biblia en voz alta. Y le puede hacer bueno confesar la palabra. Capítulo 15 de 1 Corintios, la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por su gracia, o por gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, así también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo, en una disertación magistral extraordinaria, está trabajando el corazón de los corintios, que habían tenido entre ellos maestros que estaban pregonando que no había resurrección de muertos y por lo tanto negando la eficacia de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, le estaban quitando a la gente la esperanza de que sus muertos, sus familiares, sus amigos que morían en Cristo un día fueran levantados, y le estaban quitando la esperanza de que si ellos algún día les llegaba la muerte, que no serían levantados victoriosos. Y estaban negando la eficacia del poder de la palabra profética, que si la venida del Señor les alcanzaba viviendo, que no pudieran ser transformados. Mas Pablo presenta sus argumentos diciendo: mas sí hay resurrección. Jesús se levantó de los muertos, Jesús venció la tumba, Jesús venció la muerte, y está trabajando para que un día esa muerte esté totalmente acabada, y entonces será el día donde la final trompeta será tocada y todos los muertos en Cristo serán levantados, serán transformados, serán revestidos de inmortalidad, porque este cuerpo es como una semilla que tiene que deshacerse, tiene que, aleluya, enterrarse, tiene que perderse, para que entonces lo que es sembrado, lo mortal, lo corruptible, entonces dé pie a lo inmortal y a lo incorruptible. Y si Jesús es las primicias de los que murieron, pero ha traído una imagen de un cuerpo inmortal resucitado, la resurrección de los muertos del hombre o de los que viviendo sean transformados será en la misma semejanza del cuerpo inmortal glorificado de Jesús, sea que mueran en Cristo y sean transformados y levantados al sonar de la trompeta, o que viviendo, aleluya, en un proceso milagroso, sobrenatural, sean transformados y revestidos de inmortalidad. Pablo dice: tenemos que descansar en paz y con tranquilidad, porque sí hay resurrección de muertos, y si Jesús resucitó y es las primicias de la resurrección, de la cual Él fue el primero, pero otros muchos fueron resucitados, así también todos nosotros, si morimos en Él, seremos resucitados. Y si cuando Él venga caminamos con Él, seremos transformados y revestidos de su inmortalidad, con cuerpos glorificados a la misma imagen del que Él nos mostró después de su resurrección. Alabado Dios. Y yo pensaba, y este es el mensaje corto que puedo dejarle, porque es muy largo, podría ser muy largo. Algunas cosas que el hombre jamás podrá vencer. Han estado dando por la televisión un programa interesante
nada más que interesante. En National Geographic, acerca de la búsqueda de Dios que tienen las diferentes culturas y los diferentes medios o mediadores, como ellos tratan de acercarse a Dios. Eso hace que te presenten entrevistas con budistas, con musulmanes y con todo tipo de gente, aún con cristianos. Y hay cosas que ningún líder de ninguna religión, hay cosas que ningún gurú, y aprendí algo de ese programa, lo que significa un gurú. Dice que un gurú es un líder que traslada a la gente de la oscuridad a la luz o a la verdad. Ningún gurú, ningún Dios de ellos, porque hay una constante proclama de que el hombre se vuelve Dios, o que los hombres, sean emperadores, sean líderes religiosos como los romanos, son en alguna medida una encarnación de un Dios. Pero oyéndolos, pesando sus palabras y viendo lo que sucede con ellos, hay algunas cosas que sus líderes nunca cambiaron y nunca podrán cambiar. Y esto es lo que hace la diferencia entre la religión y la verdadera religión del Espíritu. Mire usted, rápidamente, diga conmigo, la naturaleza adámica. Diga al que está a su lado, la naturaleza adámica. Diga, nadie podrá transformar la naturaleza adámica del ser humano. ¿Qué significa esto? Que lo nieguen o no las religiones, crean o no crean en Dios, la historia del hombre es una sola. Y es que el hombre que fue puesto en el huerto del Edén, donde comenzó Dios a contar el tiempo, el cronos, el hombre pecó y por lo tanto entró en él la muerte. Y ese hombre que no murió instantáneamente, sino a partir de ahí fue desechado por su pecado del huerto del Edén, fue sacado de la comunión con Dios y le entró la vida o la muerte espiritual a un ser que tenía vida. Ahora, cuando él comienza a reproducirse, él transfiere en su ADN una naturaleza pecaminosa. David lo dijo en el Salmo 51: en pecado me concibió mi madre. Pablo lo dice de otra forma: justo no hay ni siquiera uno, porque desde la caída de Adán y Eva, todo lo que vino como procreación de ellos para cumplir la palabra de creced y multiplicaos, ya venía marcado por una naturaleza tendenciosa al pecado y una naturaleza cuya sangre está llena de iniquidad. Dígase iniquidad, esa tendencia a los placeres y a los deseos X, que cuando la iniquidad se apodera del hombre, se transforma en la acción que se llama pecado, en la transgresión. Pero nadie, ni siquiera un niño chiquito, por más lindo, inocente que usted lo vea, dejará de hacer las gracias y desgracias que hace una vez que empieza a crecer. Rebelde, malcriado, malcriada, desobediente, peleón. Conforme van creciendo, se va manifestando una naturaleza, la naturaleza adámica. Es lo que se heredó del postrer Adán, la muerte. ¿Qué cosas no podrá cambiar la religión? En el hombre, el pecado. No puede vivir alguien sin pecado, porque el pecado, paralelamente al pecado, usted tiene
la ley o los mandamientos de Dios que Dios entrega al hombre para mostrarle que él camina en pecado. No hay ningún mortal que pueda cumplir los mandamientos de Dios para que pueda levantarse y decir: yo he vivido sin un solo pecado en toda mi vida. Justo no hay ni siquiera uno. Todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. La transgresión está en la sangre del hombre. La transgresión está en la actitud del hombre. La transgresión y el pecado está en la naturaleza del hombre. Quite a cualquier hombre del ambiente o de la atmósfera divina. Quítele al hombre o a la mujer la posibilidad de estar cerca de Dios, de orar, de alabar, de estudiar la palabra. Quítele todos esos ingredientes y en unos cuantos días y en unas cuantas horas usted tendrá un comportamiento pecaminoso. Tercera cosa, que hasta el día de hoy la ciencia batalla para vencer, es la enfermedad. Cuando entró en Adán el pecado, fue invadido por la enfermedad. Hasta el día de hoy la ciencia sigue batallando, siglos después, contra la enfermedad. Número 4, la consecuencia del pecado es la pobreza y la miseria. No solo hablo de la miseria de dinero, de cosas, sino la miseria en la vida. La gente vive miserablemente. La miseria alcanzó al mundo. De hecho, hoy vemos los periódicos y hay amenazas para millones de seres humanos de morir de hambre. Los flagelos sociales en las comunidades del mundo son millonarios, miseria. Parece que ni los gobiernos, ni los ricos, ni nadie puede erradicar la pobreza, porque la pobreza a veces más que afuera está adentro de la gente. Cosas que se heredaron de la caída: la naturaleza adámica, el pecado, la enfermedad y la muerte. Cuando el hombre estaba puesto en el Edén, el hombre no moría. El hombre tenía eternidad. No se contaban los años ni los días. No había posibilidad de muerte. Tenía comunión con Dios, tenía vida espiritual. Vamos a decirlo así, gozaba de eternidad. El profeta Jeremías dice que Dios hizo al hombre con eternidad. Con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mi misericordia. Eternidad en el corazón del hombre. Ahora voy rápido por el tiempo. Diga al que está a su lado: la condenación. Diga: ninguna religión puede quitarle al hombre el peso de condenación que hereda por causa de la naturaleza adámica, por causa de la muerte espiritual y física y por causa del pecado. La condenación, nadie puede liberarse por sí mismo. Las obras no lo pueden salvar. La religión no lo puede salvar. Su dinero no lo puede cambiar. Su nacionalidad tampoco. El color de su piel, su raza, no puede cambiar su naturaleza adámica. Peca el negrito, peca el blanquito, peca el chinito, peca el amarillo, peca, aleluya, el achocolatado, todos pecan. Son condenados bajo el peso de la balanza de Dios todos los que pecan, sea el millonario, sea el repobre, sea el hombre o sea la mujer. El que no tiene a Cristo en la condición social, económica, política, religiosa en que esté, la Biblia no lo puede librar de la condenación eterna. Y por lo tanto, él tiene como paga no solo la muerte, sino el infierno, una condenación por siempre. Su eternidad la pasará en un lugar de tormento eterno. Esto enseña la Escritura. Pero aparte de eso, esa condenación eterna, don Cristian, ese infierno eterno que no se puede librar,
por la naturaleza adámica mientras esta no sea cambiada, que no puede evadir si alguien no paga el precio por sus delitos y sus pecados, que no puede evadir, la tendrá que pasar una eternidad acompañado por un personaje que solo vino a matar, a robar y a destruir: el diablo. Fíjese usted, si el hombre no recibe algo, si no hay un milagro que pueda cambiar las cosas, todo mortal nace con una naturaleza adámica que lo llevará ineludiblemente al pecado, que le provocará la enfermedad, que provocará que entre en una dimensión de pobreza física, material o espiritual no conocida. Lo llevará a la muerte física y por causa de no tener salvación, lo llevará a la condenación eterna, y por lo tanto su eternidad la pasará en el infierno y acompañado con el diablo y sus demonios, el lugar destinado para ellos. Todo esto puede ser cambiado solo por un acontecimiento. Todo esto solo puede ser cambiado si lo que Jesús vino a hacer funciona. Si lo que Jesús vino a hacer no funciona, entonces no funciona. Entonces usted y yo, es lo que quiso decir Pablo, somos miserables, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima, porque si el Cristo de la gloria, aleluya, el postrer Adán, vino a cumplir una encomienda del cielo, pero él falló. Si el sello de su obra no se dio, en otras palabras, si Dios mismo no aprobó su entrega, su sacrificio, su tarea, su asignación, si el cielo mismo, que es totalmente legal, recto, Dios el supremo juez, no ve la obra de Jesús como buena, no la avala, no le pone el sello, aleluya, resucitándole de los muertos, entonces todos nosotros hemos perdido la batalla, porque nacimos con una naturaleza adámica. No hay ninguna oportunidad para quitarnos el pecado. La pobreza estará allí, sea mental, sea espiritual, sea material. La condenación nos aguarda, porque los juicios por nuestros pecados nadie los ha podido quitar si Cristo no resucitó, y si su sacrificio no fue avalado por el cielo, el infierno nos espera y el diablo será nuestro padre. Por eso Pablo dice: vana es nuestra fe, vano es estar aquí. Como todas las religiones del mundo, en algún momento todas estas religiones y creencias y ceremonias y rituales y mediadores y mediadoras y esperanzas en alguien son pesadas en una balanza. Si sus mediadores, sus dioses, sus líderes, sus ceremonias, sus rituales no satisfacen la balanza de la justicia del Eterno para limpiar el pecado, para limpiar la condenación, para sacarnos del infierno, para justificarnos, para que el precio que se paga en esos ritos y ceremonias sea aceptado por el Eterno, si eso no se logra, entonces todos los adeptos a estas religiones, todos los seguidores de estos dioses y de estos mediadores que no pueden satisfacer la justicia de Dios, están perdidos. Por eso Pablo dice: vana entonces sería nuestra fe si no hay resurrección, y si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración. Mas Pablo dice: mas Cristo sí resucitó. Eso significa que el cielo miró su sacrificio y lo avaló. Eso significa que la balanza de la justicia divina vio el precio, tomó el precio pagado por Jesús en la cruz y dijo: acepto la ofrenda, acepto el precio, acepto el pago. Por lo tanto, los pecadores ya no son juzgados como pecadores, sino que ahora el perdón ha sido activado, la justicia o la justificación
condenación del pecado les ha sido imputada. Por lo tanto, ahora ya no viven más por una naturaleza adámica, sino que ahora quien vive en ellos se llama Jesús y tienen una naturaleza llamada Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mueva sus manos y diga conmigo: yo ya no tengo una naturaleza adámica controlada por el pecado. Ahora en mí mora Jesucristo y yo tengo una naturaleza, la naturaleza Cristo. Mueva sus manos y diga: ya a mí no me controla el pecado ni me condena el pecado, porque Dios me proveyó de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mueva su mano y diga: yo vivo en Cristo Jesús y lo que vivo ahora lo vivo victoriosamente por la sangre del Señor. Diga: la enfermedad ya no tiene poder sobre mí, porque Él proveyó en la cruz del Calvario. Por su llaga yo soy curado. Él proveyó sanidad divina. Mueva sus manos y diga: la pobreza, la miseria, la esclavitud de la escasez ya no es mi herencia, porque Él dijo en 3 de Juan verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Levante la mano y diga: Él proveyó para mí, aleluya, provisión, abundancia, sobre bendición. Mueva sus manos, diga: en Cristo la balanza de la justicia de Dios fue satisfecha. Mueva su mano y diga: en Cristo ya no hay ninguna condenación, sino que ahora yo tengo vida eterna. Mueva su mano y diga: el que cree en Él, aleluya, ya no está en condenación, sino que ahora tiene la vida eterna perdurable. Mueva sus manitas y diga: Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el Hijo de Dios. Y ya a ti no te espera la condenación, sino que ya, no en el futuro, sino que ya, dice Efesios 2:6, que tú y yo por Cristo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al impío, al pecador, al que sigue otros dioses, a ese sí le espera la condenación, pero a los hijos de Dios nos espera, aleluya, dice el libro de Apocalipsis, que nos espera la presencia del Dios omnipotente. ¿Cuántos mueven sus manos y dicen gloria a Dios? Aquellos pasarán su eternidad con el diablo y sus demonios. Ahora mueva su mano y diga: yo pasaré mi eternidad, aleluya, con el Dios del cielo. Moraré donde Él mora. Él será mi luz, Él será mi templo, Él será mi Dios, aleluya. Él habitará conmigo. Yo seré, aleluya, su tabernáculo. Yo seré su pueblo. Yo soy su sacerdocio, su pueblo escogido. Algunos de ustedes como que no se emocionan, hermanos. Si esto no lo emociona, no hay nada que lo pueda cambiar a usted. Nadie le puede perdonar pecados, nadie lo puede transformar. Usted sabe qué significa eso: que cualquier pecador, por más vil que sea, el hombre que sea pariente suyo o desconocido, por más vil que sea, con la naturaleza adámica desbordada en iniquidad y en pecado, si conoce a Jesucristo, puede ser cambiado, puede ser transformado. Su naturaleza y la iniquidad de su alma será quitada y transformado en un hombre nuevo. Por eso Pablo dijo: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Dios. Que le aplauda el que ha sido hecho nuevo. Usted y yo somos la evidencia de la resurrección, el perdón que te ha sido imputado, el cambio que tú sientes por dentro. No digo que no te equivoques, no digo que tienes que ser perfecto, sino en el día a día, aleluya, sea como sea el día, tú sabes, aleluya, que tu herencia no es el infierno. Tú sabes que tu herencia no es la condenación. Tú sabes que algo te sucedió adentro de tu espíritu y que ya no hay muerte eterna y que el diablo ya no es tu padre. Jesús le dijo a algunos pecadores: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Mas nosotros, dice la Biblia, que a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos, de ser llamados los hijos de Dios. A los que no éramos pueblo y a los que no éramos familia, nos dio el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre, Papito mío, Dios mío, Señor mío. Algunos tendrán que ir a Jerusalén. Yo voy, pero no voy a eso. Si necesitan ver dónde estaba el cuerpo o dónde lo pusieron, para darse cuenta, como dijo un hermano que me mandó una postal, me puso funeral cancelado, la piedra, el manto vacío, y decía: hasta que aparezca el cuerpo. Jesús resucitó. Algunos necesitarán ir hasta allá para ver. Yo no necesito ir hasta allá para ver. Con solo verte a ti durante todos estos más de 30 años, viendo cómo Dios te ha cambiado y te ha transformado, no es posible para ella, ni para usted, ni para usted, ni para Mario, ni para mí, ni para Cecilia, ni para usted, ni para usted. Aleluya, no es posible ser cambiados como hemos sido cambiados y transformados si no hubiéramos sido por dentro cambiados. Nuestra naturaleza fue transformada. El peso de la condenación ya no está en mí. Aun cuando me pudiera equivocar, yo vengo confiadamente ante el trono de la gracia, me rindo a Él, clamo al poder de su gracia y de su sangre, y siento que otra vez estoy en pie, puedo levantarme otra vez. Ya no hay condenación. Él resucitó. Y todos los millones de creyentes en el mundo, cambiados y transformados. Los milagros por doquier son la evidencia de que Él resucitó. Y que un día, si es que nos alcanza el sonido de la trompeta viviendo, seremos transformados y seremos revestidos de inmortalidad, y nos darán un cuerpo a su semejanza, porque Él, aleluya, trajo el celestial para mostrarnos el modelo. Y si es que tuviéramos que morir, ni la enfermedad, aunque pudiera atacar a alguien, ni la muerte, aunque pudiera tocarle la puerta a alguno, ya no tiene poder. Porque con Cristo, como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando alguien muere en Cristo, nos quedan los vacíos, los dolores, la ausencia, la lucha del alma nuestra por aquellos que teníamos cerca. Y a veces hacían tantas cosas para nosotros que nos dejan un verdadero vacío. Otros no dejan ningún vacío. Pero en el fondo, el que muere en Cristo no sufre pérdida. Pablo dijo: sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Porque la muerte ha sido sorbida en victoria. Levante sus manos al cielo y dele su aplauso al Rey. Jesucristo, a ti te damos la gloria, solo a ti te damos la honra y la alabanza, porque somos la evidencia de tu justicia imputada. Somos la evidencia de que una nueva naturaleza nos ha sido dada. Somos la evidencia de que el aionios de Dios, la vida eterna, el aionios significa la misma eternidad de vida de Dios, pero la misma calidad de vida mientras vives. Hemos entrado a vivir y a disfrutar de una vida que usted y yo, si hubiéramos seguido viviendo como íbamos, jamás hubiéramos logrado alcanzar vivir. ¿Por qué?
porque se despertó y se activó en nosotros el aionios divino, la misma calidad de vida de Dios y la misma eternidad de la vida del Padre. Levante su mano y dele gracias a Dios. Si alguna persona aquí, aunque ya tengo invasión de otros que vienen a la reunión que sigue, si alguna persona aquí nunca le entregó su vida a Jesús, nunca le dijo: Señor, yo solo tuve religión, o quizás ni religión tuvo, yo estuve lejos del camino, nunca te busqué. O tal vez alguna vez se acercó, pero ha andado tan lejos en los últimos años que usted se siente más perdido que cuando estaba perdido. Donde usted esté ahí, entréguele su vida a Jesús. Dígale: Señor, sálvame ahora. Tú has resucitado. Tú me puedes cambiar esa vieja naturaleza pecadora. Tú puedes quitarme ese apetito por lo inicuo, por lo pecaminoso, y me puedes dar tu vida eterna. Si tú haces eso, en los siguientes minutos y horas y días, tú mismo sabrás que Dios te cambió por dentro y que ahora ya ninguna condenación hay para ti. Amén y amén. Y todos celebramos la resurrección de Jesús, aplaudiéndole y gritando con júbilo su victoria, que su victoria es tu victoria y tu victoria es mi victoria y mi victoria y tu victoria es la victoria del Señor. Aleluya, gloria a Dios.